¿Estás vigente en el boletín de visas o pendiente de que te llegue el aprobado? Vamos a repasar en este vídeo la segunda parte del proceso de Green Card, el ajuste de estatus, es decir, el paquete I-485. Y lo hacemos con nuestra abogada favorita, Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración con más de 10 años de experiencia en la firma de Manifest Law. Vamos allá. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Oscar's Green Card en español. Vamos a centrarnos hoy en el tema ajuste de estatus. Vamos a hablar de qué es, un poco del proceso, el paquete que cada uno tiene que presentar ante USCIS. Ana Gabriela Urizar nos va a dar sus consejos de abogada y ahora, si os parece, empezamos con el tema, que es ajuste de estatus. Lo que nosotros llamamos paquete I-485, que es el nombre del formulario central de este paquete. Esto es para la gente que está ya en Estados Unidos con un visado temporal, puede ser un visado de estudiante, puede ser un visado de trabajo, hay muchos tipos de visado de no inmigrante y que quieren pasar de ese estatus a un estatus de residente legal o una green card dentro de Estados Unidos sin necesidad de pasar por el consulado, digamos, que ese es el caso contrario de una persona que está fuera y hace este segundo trámite en un proceso consular. Si estáis en Estados Unidos con un estatus válido, tenéis que presentar el paquete I-485, que como formularios opcionales tienen el I-765 para pedir una tarjeta temporal de empleo o EAD Card y el formulario I-131, que es el que te permite viajar durante este proceso de ajuste de estatus, que se llama Advance Parole. Es importante resaltar que aunque el paso I-140 solo es para el solicitante principal, este paso de ajuste de estatus es por cada miembro del núcleo familiar que vaya contigo. Pues si hay esposo o esposa, también tendrán que adjuntar ese formulario suyo y su propio pago, y si hay hijos, pues de igual manera. Proceso muy simplificado. Tenemos que hay que preparar el paquete de ajuste de estatus, que vamos a ver en un segundo cuál es la estructura principal de él, qué documentos vamos a meter. Vamos a hacer un examen médico y vamos a enviar todo eso. ¿Y cuándo enviamos eso? Pues cuando nos lo permite el boletín de visas. Depende del momento histórico, tenéis que mirar si lo podéis hacer o no. Y vamos a acudir a una entrevista de USCIS, salvo que nos haga una exención. Pero en general ese es el proceso estándar. Hay dos formas de hacer un ajuste, muy rápidamente. Por un lado, podemos meter el ajuste de estatus separadamente, es decir, esperar a que nos aprueben el I-140 y luego meter el ajuste de estatus. Esto es lo más común, sobre todo porque hasta ahora no estaba vigente el boletín de visas. Y luego hay la forma en la que se podría hacer ahora mismo, que es concurrente, que es meter el I-140 a la vez del I-485, o podemos meter el ajuste de estatus antes de saber si nos aprobaron o no ese I-140. Como decía, lo más común suele ser el proceso separado. Tiene menos riesgo financiero porque podemos esperar a saber si nos aprobaron el I-140 y luego pagar la parte del ajuste de estatus, que es además más cara. Por otro lado, no podemos pedir una tarjeta temporal de empleo o una tarjeta de viaje hasta que no metamos el ajuste de estatus. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Y en el lado contrario, un proceso concurrente pues tiene más riesgo financiero, porque si nos deniegan el I-140 perdemos todo el dinero, no solo el del primer paso. Por otro lado, nos protege contra la retrogresión. Ya estaríamos en el proceso y si las fechas se van para atrás, nosotros ya estamos esperando con ese ajuste de estatus presentado. Pero, como decía, si te deniegan el I-140, se cae el ajuste de estatus. También, al presentar un ajuste de estatus, nos podría complicar ciertos visados de no inmigrante en el futuro. Estructura del paquete de ajuste de estatus, lo que tenemos en pantalla. Vamos a ir poco a poco mirándolo. Por un lado, vamos a presentar una breve cover letter, una carta de presentación para el oficial de USCIS, simplemente indicándoles que queremos presentar este ajuste de estatus, quiénes somos, nuestros datos y todo eso, y una lista de documentos para que sea fácil para ellos ver todo lo que vamos a añadir en el paquete. Vamos a meter, evidentemente, el formulario I-485 con su tasa. Tenemos que pagar por él. Entonces, o bien con tarjeta de crédito, G1450, o bien con transferencia bancaria, G1650. Esto es, digamos, el núcleo del paquete de ajuste de estatus, junto con los documentos que nos indica USCIS que requieren, junto con los documentos que nos indica USCIS que requieren, pues por ejemplo, 2 fotografías, copia del pasaporte, certificado de nacimiento
con su traducción, el aprobado del I-140 si lo estamos metiendo de forma separada y ya nos lo han aprobado, documentos probando que no hemos estado fuera de estatus durante nuestra vida en Estados Unidos, documentos probando que tenemos intención de continuar trabajando en nuestro campo y por supuesto, el examen médico. Hay varias cosas que habría que meter aquí. Por otro lado, tenemos partes opcionales. Si queremos pedir esa tarjeta temporal de empleo, meteremos el formulario I-765 con su propia tasa también. Esto es opcional, no todo el mundo lo necesita, pero si lo queremos hay que también pedirlo. Y meteremos documentos también con este formulario, 2 fotografías, copia del pasaporte también. No sé, Ana Gabriela, si vosotros metéis 2 fotos por cada uno de estos formularios que piden fotos o metéis 2 fotos para todo. ¿Cuál es vuestro procedimiento ahí? Yo pongo 2 fotos para cada formulario. Vale, en el curso lo tenemos así también. Para cada cosa metemos los documentos que se piden en la página de USIS. Por último, también opcionalmente el I-131, que es el documento de viaje o Advance Parole, también es opcional. Si creemos que vamos a necesitar salir y volver a entrar a Estados Unidos durante el proceso de ajuste de estatus, pues es necesario tener este documento en vigor para no llevar ningún disgusto, porque podría ser grave el abandonar el país, que consideren que abandonamos nuestro proceso de ajuste de estatus. Y para eso, pues también deberíamos meter algunos documentos como fotografías, copia de pasaporte y documentación probando estatus migratorio. Esto es un poco el paquete en resumen y sería un paquete por cada persona del núcleo. Es decir, si yo estoy casado con alguien, los dos vamos a enviar nuestro grupo de documentos. Y ahora vamos con Ana Gabriela, que nos va a decir un poco algunos consejos que tiene ella después de haber hecho muchos casos de cosas que nos podemos, o bien podemos mejorar, o bien podemos ahorrarnos algún problema, ¿no? Creo que Oscar hizo muy buen trabajo explicando el paquete muy completo, pero esos son como mis pequeños trucos y tips que yo hago cuando estoy mandando mis aplicaciones de ajuste de estatus. Hay un formulario que se llama G1450, que es gratis, es una página y solo necesitas poner tu nombre, tu email y tu teléfono celular. Ahora les explico por qué es muy bueno, porque ahorita en este momento, desde el año pasado, UCI se está tomando de 4 a 5 semanas para mandar los recibos que recibieron la aplicación. Entonces, no sé ustedes, pero yo no tengo la paciencia de esperar 4 o 5 semanas para saber si recibieron bien mi caso. Entonces, yo mando ese formulario y lo pongo encima de la aplicación y en cuanto inmigración reciba el paquete formalmente, te mandan un mensaje de texto con el número del recibo y las aplicaciones. Literalmente me ha llegado para otros casos y no me llega el recibo formal hasta 3, 4, 5 semanas después. Entonces, por lo menos la persona ya tiene el recibo, el número, ya puede traquearlo en internet. Es gratis, muy, muy importante el formulario de notificación. Como sabemos ahorita, desde octubre del año pasado, UCIS ya no toma cheques y ya no toma money orders. Ahora, todas las aplicaciones tienen que ser pagadas con un formulario o mandando con el pago con una tarjeta de débito o crédito o mandando con una transferencia de banco, ¿verdad? Mucha gente manda su pago con la tarjeta de crédito y usa este formulario, el G1450. Otra cosa que otros abogados están reportando es de que UCIS rechaza el paquete porque dice que no vieron bien los números en el formulario y no pasó el pago. Lo que yo he estado haciendo, que me ha resultado una maravilla, es que mando la copia de la tarjeta de crédito de adelante y por atrás, porque no tienen opción de decir que no vieron bien los números. Recuérdense que UCIS dijo que todos los métodos de pago son destrozados en cuanto ellos manden el pago. Entonces, si las personas no tienen confianza y tienen miedo que le vayan a clonar la tarjeta, lo que pueden hacer es mandar copia de la tarjeta, mandar su pago y en cuanto UCIS cobra el pago y el pago se procesa, pueden cancelar esa tarjeta y sacar otra. Pero eso les va a evitar muchos problemas a que les rechacen su paquete. Buen consejo. Vamos con el tercero, que es el de colores. Esta recomendación acerca de los tags lo pueden usar para sus aplicaciones de NIW o aplicaciones de la EB1A. A mí me encanta estudiar la psicología humana, no sé si ustedes también, pero las personas piensan que no hay importancia en cómo uno presenta la aplicación y definitivamente hay importancia. Ustedes piensen, recuérdense que el oficial revisando su aplicación es un ser humano, está cansado, ha revisado miles de aplicaciones. Háganlo lo más fácil posible para que les aprueben la aplicación. Incluyan los tags de colores para cuando el oficial esté leyendo la lista de tabs o de exhibits y digan, refiere a la exhibit F. Imagínense un oficial con qué paciencia se va a poner a buscar en 1000 hojas el exhibit
En cambio, si ustedes les ponen tabs de colores, el oficial se puede ver, agarrar la tab, levantarla, ok, y chequearla. Make it as easy as possible, lo que siempre le digo a la gente. Hagan lo más fácil posible para que este oficial les apruebe la aplicación. Ayúdenle. Yo estoy contigo. Creo que hay mucho de psicología en todo esto. Y también cuando escribimos el I-140, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo también que hay gente que no le da importancia. Y yo digo, no, la presentación es súper importante. El contenido, por supuesto, pero la presentación es muy importante. Nadie quiere aburrirse leyendo algo. Otra cosa, y esto solo se aplica, ¿verdad? Si ustedes les han dado un ticket de tráfico o los han arrestado, aunque así se haya desestimado, aunque así te hayan arrestado cuando tenías 15 años y sellaron el récord, siempre es importante en el formulario I-485 decir que tú has sido, recibiste el ticket o has sido arrestado. El 99.9% de los casos a inmigración no le importa porque no es un crimen severo, ¿verdad? Pero si uno no lo dice, eso puede ser considerado como fraude. Entonces yo lo que digo a mis clientes es de que siempre es mejor dar la información y si le dieron un ticket de tráfico o los han arrestado, siempre dar una copia certificada de la disposición del caso. Por ejemplo, si te arrestaron y el caso se desestimó, perfecto, pero manden una copia certificada que el caso se desestimó. O tuviste una multa por pasarte una luz roja, manda copia de que pagaste la multa. Firmes. En las instrucciones de inmigración, los oficiales son claros que solo aceptan lo que se llama un wet signature, o sea, un documento firmado a mano. Esto no significa que tienes que mandar la original. Tú puedes imprimir la hoja que necesita tu firma, firmarla a mano y luego escanearla, pero tiene que ser firmada a mano. Nada eso de copiar una foto de tu firma y pegársela, aunque sea idéntica, porque ellos se pueden dar cuenta cuando uno no está firmándola a mano. Es como que aún viven un poco en el pasado en esto, USTIS. Ahora veremos con lo del online filing, supongo que ya cambia la cosa, pero es curioso que sigan fiándose mucho de esa firma a mano, manuscrita. Y sobre todo, que nadie se olvide de firmar, porque a veces entre tanto formulario a lo mejor te dejas la casilla sin hacer y ¿qué pasa en ese caso? Te vuelve todo de vuelta, ¿no? Te rechazan el paquete y deja esto, eso no es importante, porque antes uno le rechazaban el paquete, ok, uno firmaba y lo regresaba, pero recuérdense que está tomando de 4 a 5 semanas a que les regresen el paquete o a que les den un recibo. Entonces imagínate, mando mi aplicación ahorita y se me olvidó firmar una página, me rechazan el paquete, no lo veo hasta tal vez mi categoría ya está cerrada. Yeah. Y eso está relacionado con este siguiente tip, ¿verdad? Que siempre, literalmente el día que vayan a enviar su solicitud, revisar al final de cada página, de cada formulario, dice la edición. UCIS cambia las ediciones todo el tiempo y a veces no avisa. Asegúrense, vayan a la página de UCIS, pongan el número del formulario, vayan al tab donde dice Edition Date y vean que sea la misma edición que ustedes están enviando. Porque si ustedes mandan una edición que UCIS ya no está recibiendo, lo mismo, les van a rechazar todo el paquete. Yo creo que, Oscar, esto suena como, es sentido común. Ya. No creas que está sentido común. Muchos clientes que han hecho sus aplicaciones solos y les han rechazado la aplicación vienen llorando conmigo. Y el error fue que se les faltó una página por eso de estar en el ajetreo, ¿verdad? Yo siempre les digo a la gente, antes de sellar el paquete, chequeen 3 cosas. La edición, cuenten que todas las páginas estén ahí y que hayan firmado en toda la página donde les pide la firma, porque por eso les pueden rechazar la aplicación. No seáis esta persona que aparece en pantalla. Y esta es un poco más difícil. No sé cómo tú enseñas en tu curso, porque yo soy abogada de migración y a veces me cuesta encontrar a qué dirección mandar las aplicaciones porque te dice, ok, chequea la página no sé qué, le das clic a esa página. Yeah. Ok, ahora vete para... Esto era como... Sí. Como que estás hunting for a treasure, o sea, es bien difícil. Sí, en el caso del I-140, que es donde se mira casi todo esto, hay lo de where to file, luego entras ahí y luego hay varias opciones. Si estás mandando el I-140 solo, si estás mandando el I-140 con Premium Processing, si estás mandando el I-140 con Premium Processing y ajuste de estatus. Entonces tienes que mirar muy bien, ¿no? Y luego en base a tu lugar de residencia. Es algo que confunde a mucha gente con el I-140. Hay gente que nunca vivió en Estados Unidos, pero tiene que enviar el formulario dependiendo del estado al que ellos vayan a vivir cuando vayan a Estados Unidos. La gente dice, pero es que yo no estoy, ya, no estás, pero vas a estar. Entonces tienes que decidir ahora, voy a estar aquí para que USCIS no te rechace el paquete.
Porque lo mismo, si lo mandas a la dirección incorrecta, te van a rechazar todo el paquete. Y esta es otra que piensas que es sentido común y no es tan sentido común. Cuando las personas están a punto de mandar su aplicación del ajuste de estatus, tienen que revisar sus visas que nunca hayan tenido una J1 o una J2. Y si la han tenido, tienen que asegurarse que no diga subject to the 2-year residency requirement. Porque si ustedes han tenido una J1 o J2, donde ustedes eran subject a la residencia de 2 años de regreso a su país, tienen que o haber hecho los días de llegar a 2 años o haber recibido un waiver o no pueden ajustar estatus, ¿verdad? Y eso me pasó con un cliente que literalmente lo único que tenía que darme era la foto de la visa J1 y que me la manda 2 días antes de que tenía que mandar el paquete y decía J1 subject a los años, al 2-year residency requirement. Casi me muero. Lo bueno de que había estado en una H1B cap exempt por un par de años y le encantaba regresar a su país, que era Portugal. Entonces, para cumplir los 2 años no tienen que ser consecutivos. Tú puedes literalmente sumar día por día hasta llegar a los 2 años. Entonces, llegaba más de 2 años. Me salvé de esa, pero muy importante revisar. Pues eso no lo sabía, lo de los 2 años no tienen que ser consecutivos. Solo asegúrate de incluir una tabla de Excel donde diga cuándo entraste a ese país, cuándo saliste, y si puedes poner evidencia de que estás diciendo la verdad, por ejemplo, las stickers de tu pasaporte, los sellos, el I-94 record, no tiene que ser perfecto, no tiene que matchar perfecto. Te digo que en ese caso me hacían falta varias entradas porque encima de todo perdí un pasaporte, ¿verdad? Entonces faltaba como un año. Inmigración no me dio pushback, no me dijo nada, y ya tiene la green card. Y este es el de las fotos, ¿no? Cierto, también en las instrucciones de UCIS dice que hay que poner detrás de cada fotografía de pasaporte con lápiz el nombre y la fecha de nacimiento. Por lo mismo, ¿verdad? Ellos manejan demasiada papelería, se les caen los documentos, esto, lo otro. Si encuentran una foto, es importante que tengan la información para poderla juntar con tu récord. Traducciones. Mucha gente se le olvida de incluir traducciones certificadas de documentos que no estén en inglés, como partidas de nacimiento, partidas de divorcio y certificados de matrimonio. Y esto es algo que es mejor ser proactivo, que si sabes que vas a hacer este proceso en algún mes venidero, que ya vayas preparando estas cosas, porque no te caducan tampoco. Entonces, bueno, en general, no sé, en general una partida de nacimiento la tienes, la traduces y la guardas hasta que te haga falta. Si no, me imagino que en el último minuto está la gente traduciendo, haciendo 1000 cosas, ¿no? Exactamente. Y la abogada de los nervios, porque no has hecho tu trabajo proactivo como peticionario. Otra cosa que muchas personas tienen problema descifrando es qué categoría poner. Por ejemplo, si yo soy la que estoy aplicando para la I-140 basada en un NIW, pero mi esposo va a entrar como un derivative y mis hijos también, ellos piensan que ponen en la página, creo que las primeras páginas, ¿verdad?, de la I-485, donde te preguntan basado en qué estás metiendo la aplicación de la Green Card. Mucha gente se confunde y pone basada en matrimonio. No es basada en matrimonio porque tú no estás pidiendo una Green Card basada en que te casas de un ciudadano americano. Estás siendo un derivative, un derivado. Entonces tiene que matchar, tiene que tener la misma categoría que el aplicante primordial. Entonces, si el aplicante primordial está metiendo la I-140 y 485 basado en NIW, la tuya, aunque seas un derivative, tiene que decir lo mismo. Yo creo que es un comentario que hemos visto alguna vez en el curso también, porque la gente dice, yo soy esposo, esposa, pues familia, ¿no? Eres de empleo. Este era el último consejo. Ana Gabriela, no sé si hay algo más que quieras comentar sobre ajuste de estatus, sobre algo de lo que hemos presentado. La estructura esa del paquete te resultaba aceptable, digamos, ¿no? Como abogada. Sí, bien organizada y todos meeting all the requirements, ¿verdad? Entonces está muy bien elaborada y muy bien organizada.